En esta oportunidad, y debido a que hemos sacado la publicación La economía informal en una sociedad multiétnica, queremos de alguna manera ver la relación que existe entre esta pandemia mundial que es el coronavirus con sus repercusiones a nivel económico para el caso de Bolivia. Ante la pregunta de que existe la probabilidad de una desaceleración de la economía mundial, la respuesta es afirmativa. Básicamente, muchos indicadores tienden a establecer que la economía mundial está entrando en recesión y hay una desaceleración de la economía global. No se trata simplemente de una crisis sanitaria mundial, sino que también se está viviendo ahora una importante crisis económica. Esta crisis sanitaria a nivel mundial está también asociada a una importante repercusión en el ámbito económico, que obviamente va a requerir de las administraciones gubernamentales a nivel global de reformas no solamente en el ámbito macroeconómico, sino también la implementación de políticas públicas correctivas, políticas públicas que generen redes de protección social, pero también reformas institucionales para mitigar básicamente esta desaceleración y esta recesión a nivel económico. Existen mucha evidencia empírica en el que establece que la recesión económica está asociada básicamente al desempleo, a los impactos en el sector empresarial, pero también a un impacto importante relacionado con la actividad económica. Es decir, que identificamos dos tipos de efectos. Un efecto desde el punto de vista macroeconómico de las principales variables macroeconómicas, pero el efecto en la gente es el efecto más importante a nivel microeconómico. Hay una probabilidad muy alta que la gente caiga en pobreza, vuelva a formar parte de los desempleados en las economías y obviamente una desaceleración de las economías nacionales, como es en el caso de Bolivia. Los datos a nivel global no son de los mejores en lo que a economía se refiere. Un estudio del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo establecen que va a existir a nivel global una caída de los ingresos entre 860.000 a 3.4 billones de dólares. La economía mundial va a experimentar caídas en la generación de ingresos y en la generación de su actividad económica. La Organización Internacional del Trabajo establece que mucha gente va a entrar en el umbral de pobreza. En lo que a desempleo se refiere, el Banco Mundial establece que 24,7 millones de personas quedarán desempleadas, a diferencia de lo que ocurrió entre el 2008 y el 2009, en donde 22 millones de personas quedaron desempleadas. Es decir, que la crisis va a ser duradera. En lo que corresponde a la pobreza laboral, se ha estimado que aproximadamente 35 millones de personas formarán parte del ejército de pobres a nivel global. Y por otro lado, se ha establecido también que va a haber un aumento importante en el subempleo. Si bien las medidas de cuarentena, distanciamiento social y la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional fueron una medida totalmente acertada, por el otro lado existe un reto fundamental de poner en cuarentena a 11,5 millones de bolivianos, en donde la gran mayoría de ellos viven con ingresos diarios. En Bolivia aproximadamente el 65% de la economía es informal. 6 de cada 10 bolivianos no tiene un empleo formal y el empleo básicamente en Bolivia es precario, mal pagado y con muchas deficiencias. Entonces, ¿cómo garantizamos básicamente la generación de ingresos para esta población que está en el paraguas del sector informal? Sin duda es un reto sumamente grande. Pero veamos qué es lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses. Bolivia se encuentra en una situación de desaceleración de su economía. El 2013 creció al 6,5%, pero a partir de ese año básicamente vivimos en déficit fiscales. Básicamente la población ha experimentado una caída de sus ingresos y hace algunas semanas ha caído el precio del petróleo, que va a repercutir fundamentalmente en la generación de ingresos por exportación de venta de gas.
Una de las principales preocupaciones para la economía a nivel nacional es que se ha mencionado que aproximadamente el 65% de la economía en Bolivia es informal, 6 de cada 10 bolivianos no tienen un empleo formal, entonces ese sector es un sector altamente vulnerable. Una de las cosas que no se está tomando en cuenta es que básicamente esa persona, ese cabeza del hogar de una familia promedio de cinco personas, tiene que salir cada día a generar ingresos. Y específicamente el sector informal en Bolivia está focalizado en el sector terciario de la economía, es decir, en comercio y servicios. Mayoritariamente la población sale a vender diferentes tipos de productos para poder generar el ingreso. Ahora, esta población vulnerable que está básicamente generando sus ingresos en el sector informal es una población que merece atención en el corto plazo. Una de las cosas que se ha mencionado es que fundamentalmente tienen que establecerse como medidas de política pública redes de protección social. El diálogo social a este sector vulnerable de la población es altamente prioritario y debería establecerse de alguna manera como una medida de política pública bonos en función al promedio del gasto de alimentos de una familia en el caso boliviano.